Hasta hace 2 años, los migrantes venezolanos que entraban a Estados Unidos por la frontera sur enfrentaban largos periodos de detención mientras se procesaban sus aplicaciones de asilo, pero en los últimos meses la situación ha cambiado. La mayoría de ellos pueden tramitar sus casos de asilo en libertad. A diferencia del año 2019-2020, los tiempos en detención eran aproximadamente entre 6 y 8 meses, ¿no? La gran mayoría de los casos. Ahora estamos viendo que los tiempos de detención en su mayoría no son ni siquiera de un mes. Fuentes gubernamentales confirmaron que los tiempos de detención en promedio para los migrantes venezolanos bajaron a 11 días. La embajada del opositor Juan Guaidó en Washington, D.C. asegura que pese a estar vigente el conocido Título 42, que permite expulsar de manera expedita a los migrantes argumentando razones de seguridad sanitaria, a la mayoría de los venezolanos no se les está aplicando esta norma, en principio porque no tienen a dónde enviarlos, ya que Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela. A las mujeres con niños, las autoridades les pusieron dispositivos de monitoreo, como es el caso de Jennifer, quien entró con sus 2 hijos para reencontrarse con su esposo, que logró cruzar la frontera a comienzos de 2021. Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, indicó que la agencia enfoca sus prioridades de control de inmigración civil en la detención y expulsión de los no ciudadanos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. No obstante, la imposición de visas a los venezolanos por parte de México desde el 21 de enero de este año ha llevado a una reducción en los encuentros a un poco más de 22.000 y se estima que sigan bajando. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Y ahora damos la bienvenida al abogado de inmigración, Pablo Hurtado. Bienvenido, Pablo. Un placer tenerte nuevamente por acá con nosotros. El placer siempre es mío, Jackie. Pablo, la frontera se sigue llenando y siguen las personas pidiendo asilo político. Vamos a hablar hoy del asilo político. ¿Quiénes están en posición de pedir asilo político y cómo pueden estas personas pedir asilo político? Bueno, aquí lo importante recordar es que el asilo es cuando tu gobierno te está haciendo daño por razón de tu raza, tu nacionalidad, tu religión, tu opinión política o porque si eres miembro de algún grupo social que debe ser protegido, por ejemplo, los homosexuales o algún grupo indígena particular, algo por el estilo, ¿ok? Entonces, lo que es más común es que la gente pide asilo porque tiene temor de regresar a su país por delincuencia, por crimen o por falta de oportunidad económica. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando uno pide asilo, lo primero que se determina es si hay un temor creíble. Entonces, cualquier temor que uno tenga de regresar a su país, que uno lo está pudiendo comunicar en una manera creíble, es, digamos, el primer paso para poder establecer que a lo mejor tiene un caso de asilo para pelear. Pero al fin y al cabo, cuando ya van a la audiencia, al tribunal, para presentar que es el gobierno de uno que le está haciendo daño por razón de la raza, de la opinión política, de la religión o cualquier otra cosa que mencioné antes, esos casos muchas veces son denegados. Y por eso es que otras administraciones han dicho, como la gran mayoría de estos casos, la verdad que no son buenos casos de asilo, tienen temor simplemente por crimen y delincuencia, que eso deben ser procesados afuera del país en vez de adentro del país. Esta administración es diferente, queriendo evitar una situación de crisis humanitario en la frontera, está dejando que personas entren y pidan estos casos de asilo dentro de los Estados Unidos. Ahora, las personas que están entrando por la frontera, que están saliendo, como por ejemplo los cubanos, los venezolanos, hay otras nacionalidades que también lo están haciendo, pero estas son las que más están pasando. ¿Pueden estas personas pedir asilo político con los papeles que se les están entregando en la frontera? Claro, o sea, cualquier persona puede pedir, o sea, hay un proceso legal para ir a la frontera, presentarse a un oficial y decir quiero pedir asilo político. Y esas personas van a ser detenidas por un tiempo, o sea, puede ser corto, como mencionó el reportaje, o puede ser largo,
¿ok? Mientras se determina si hay un temor creíble de regresar a su país. Si lo hay, entonces se permite pedir un asilo para ser determinado en otro tiempo, en alguna otra audiencia con esas evidencias, ¿ok? Entonces, sí, definitivamente, ahora Venezuela y Cuba son países comunistas. Hay un dictador y es un país comunista. Entonces, pero lo importante es entender que simplemente venir de un país comunista, de un país que hay un dictador, ¿okay? Eso no es suficiente para ganar un asilo. Uno igual tiene que presentar evidencias que ese gobierno comunista dictador le ha hecho daño a uno personalmente o a su familia cercana por razones, digamos, de su opinión política o de su religión para poder ganar un asilo para uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunas personas sí van a poder probar eso. Me metieron a la cárcel porque, hice, algo contra el gobierno, una protesta contra el gobierno y me golpearon y me metieron a la cárcel sin cargos. Estuve preso 1 año simplemente por mi opinión política. Bueno, a lo mejor ese es un caso de asilo bueno, si se puede probar. Pero simplemente decir, no, bueno, no quiero vivir en un país comunista, no quiero tener un dictador sobre mí y pues no hay oportunidades y la delincuencia es muy alta y quiero venir a los Estados Unidos. A lo mejor es un temor creíble, pero no va a ser un caso que va a ser exitoso en una audiencia de asilo más que seguro. Tienes que probar lo que estás diciendo. Vamos a una pausa, Pablo, y cuando regresemos continuamos con este tema. No se vayan, que todavía tenemos mucho más. Ya volvemos.